Muy buenos días. Si usted no me conoce, me llamo Belén Albuja, soy abogada y también inmigrante. Y el día de hoy vamos a tener 7 minutos de información en asuntos muy básicos. Muy buen lunes, tomando aquí cafecito para comenzar la semana y con muchas ganas de que estos días que vienen sean por demás positivos. Confío en usted para que me ayude a compartir este video porque lo único que quiero es que se multiplique la información positiva, información que nos puede ayudar a todos a mejorar un poquitito la vida de alguna familia. Así que el día de hoy vamos a hacer algo muy básico que espero que le sirva a más de una familia en nuestra comunidad. Muchas veces tenemos correos electrónicos o preguntas sobre por qué necesita tener una consulta. O la gente me pregunta por este medio si es que la persona califica o no. O tal vez estoy en una conferencia como el viernes anterior, tuvimos una presentación con el Consulado de El Salvador y una persona se esconde un ratito y me dice, abogada, le robo 5 minutos, ¿qué le parece este caso? Y obviamente tenemos muchas ganas de ayudar y de contestar, pero como ustedes saben, yo soy abogada, pero también soy inmigrante. Y como inmigrante, en mi momento, también tuve que decidir contratar los servicios de otra abogada de inmigración, a quien estaré eternamente agradecida, porque gracias a ese estudio jurídico estoy yo el día de hoy hablando con ustedes. Pero los inmigrantes somos un poquito tímidos. También nos da a veces entre miedo y vergüenza por no tener documentos, lo cual no debería ser el caso. Y realmente nos resulta difícil hablar sobre de nuestra vida personal, especialmente cuando se trata de asuntos migratorios. Entonces tengo 7 tips muy prácticos para que usted considere tener una consulta legal y que le vaya de la mejor manera o por lo menos que sus expectativas sean cumplidas. ¿Ok? Así que vamos a tratar de hacer esto en 7 minutos. Avíseme por favor con una manito para ver si me está escuchando bien y ayúdame a compartir el video. Comenzamos. Primero, por favor, asegúrese de... gracias Pablo. Asegúrese de no solamente hablar con un abogado de inmigración que sea de veras, sino que una vez que usted ya ha hecho el deber de asegurarse que con la persona que va a hablar es una persona que tiene las credenciales necesarias, usted también se asegure de que el lugar donde llegue que sepa cómo llegar, porque es muy triste que las personas lleguen 20 o 15 minutos tarde a la entrevista o a la consulta y resulta que esos 15 minutos le podría haber servido a usted para enterarse de mejor manera sobre su caso. Y eso lo hablo para consultas no solamente privadas, sino también consultas en foros comunitarios. Si usted va a ir al Centro San Juan Diego o a mi casa aquí en Colorado o a las bibliotecas de Denver, pues como es el dicho, al que madruga Dios le ayuda. Es importante llegar al tiempo, es importante saber dónde estacionar porque usted quiere aprovechar hasta el último minuto de esa consulta. ¿Ok? Vamos con el segundo punto. El segundo punto es un poco hacerlo en casa. Somos tímidos, nos olvidamos las preguntas y a veces me dicen, no, es que esa pregunta es tonta. Primero, no hay ninguna pregunta tonta. Esto es como cuando vamos al médico. Usted tiene que aprovechar lo máximo, escriba todas sus preguntas, todas sus dudas. No hay preguntas pequeñas, no hay preguntas simples y no tenga pena de que sean preguntas básicas. Deje que el abogado decida que si son básicas o complicadas. Y si son básicas, déjele que el abogado le conteste, porque para eso usted está ahí, independientemente en qué foro es. ¿Ok? Vamos, tercer tip del día. Usted está preparándose para esa consulta, sabe que va a llegar a tiempo, ya revisó la dirección y ya hizo su lista de preguntas. Lleve sus documentos. ¿Qué documentos llevo? Me preguntaba el otro día un señor por Facebook. Lleve todos los documentos relacionados a su entrada a los Estados Unidos. Si es que entró legalmente, tiene que llevar los documentos
relacionados a su pasaporte. Si es que alguien le envió una petición antigua, o sea, a su papá o su mamá, y ya le dijeron que esa petición ya no sirve o algo pasó con esos documentos antiguos, llévelo. Deje que el abogado decida si esos documentos son relevantes o no. Si es que usted ha tenido un problema con la ley y tuvo un DUI hace bastante tiempo y qué vergüenza, no lo menciono, pasó hace 20 años, permita que el abogado decida eso. De preferencia, trate de tener ese documento el día de la consulta, porque no va a querer pagar otra consulta para que vean el documento. Haga un solo gasto, sea de dinero o de tiempo, ¿no es cierto? Si es que vamos a una consulta gratuita en algún foro comunitario, generalmente es una vez al mes, y si no lleva todos los documentos completos, va a tener que regresar el próximo mes. Ahorre tiempo, ahorre dinero. Los recursos no son ilimitados, así que tenemos que tener mucha conciencia cuando los utilizamos. Ok, entonces ya nos preparamos, pusimos todos los documentos. ¿Qué documentos? Llévese todo de una vez, porque es preferible que se vayan los documentos de paseo a que a algo le falte el día de la entrevista o la consulta. Después, una vez que tenga la consulta y esté conversando con el abogado, siéntase cómodo. Trate de que, aunque recién le conoció a ese abogado, trate de hablar lo más honestamente posible, porque es la única manera en que se puede evaluar el caso con el propósito de saber si es que hay un caso. Obviamente quiero ser positiva y quisiera que todas las consultas tengan una posibilidad, pero la realidad es que la ley que está vigente en este momento, desde el 87, no es nada alentadora y lamentablemente no todas las personas tienen soluciones. Así que converse, dígale la verdad a ese abogado, y cuando el abogado le diga la posible solución, póngase positivo, alegre, pero nunca ingenuo. Asegúrese que el abogado le explique el proceso, parte por parte, los riesgos involucrados, si es que hay riesgos, los pormenores de asuntos financieros, cuánto tiene que pagarle al gobierno, cuánto tendría que pagar al abogado y por qué servicios paga, porque es distinto cuando un abogado solamente va a encargarse de formularios que llenar y de hacer seguimiento, y otro costo seguramente va a tener un abogado que tenga la disposición para hablar con usted más a menudo. Entonces, todo es cuestión de servicios, ¿ok? Ahora, la pregunta del millón, el punto número 4. ¿Qué pasa si resulta que el abogado me dice que no hay nada que pueda hacer? Lamentablemente, la ley no me permite hacer nada por usted y es muy triste para todos. En ese momento usted tiene el derecho de solicitar al abogado el consejo en qué haría usted si es que es detenido. ¿Qué pasaría con usted si es que lamentablemente inmigración le detiene a usted o a su esposo y usted todavía no tiene documentos? Muchas preguntas nos pasan por las mentes en estos escenarios, y los latinos somos expertos en tratar de cerrar los ojitos y pensar que las cosas malas nunca va a pasar, y por eso generalmente nunca hablamos de que vamos a fallecer algún día, ¿no es cierto? Me incluyo, en mi casa nunca se habló de lo que teníamos que hacer si es que alguien muere, y cuando ocurrió fue muy doloroso. Entonces, copiémosle un poquito a nuestros amigos americanos y seamos prácticos sin dejar de ser humanos. Hable con el abogado, dígale, mire, si me detiene el día de hoy, ¿cuál va a ser mi fianza? Si me detiene el día de hoy, ¿voy a tener o no la posibilidad de pelear en corte? ¿Cuánto dura estos procesos? No quiero que nunca pase eso con ninguna familia, pero por lo menos si se hace el repaso mental de hacer lo que pensar en esa posibilidad, usted va a salir de esa oficina, sí, un poquito con pena porque no le puedo ayudar esa vez del abogado, pero va a saber qué hacer en caso de emergencia y seguramente va a ir a hablar con alguien que le pueda ayudar si es que eso ocurre. Y obviamente que nunca ocurre. Muy bien, ya hablamos de la dirección, llegar a tiempo, hablamos de la lista de preguntas, hablamos de tener todos los documentos, de hablar de los procesos, lo bueno y lo malo, porque no podemos ser ingenuos tampoco. Hablamos del peor escenario, vamos al punto 6. Y cuento con usted para que me ayude a compartir este video. Usted ya ha hablado con el abogado, ya tuvieron un buen comienzo. El abogado decidió que sí tiene un posible caso, y en ese momento el abogado le va a hablar
sobre los costos financieros del caso. Muy importante, muy importante. Haga lo que no hace normalmente, que es leer los contratos. El abogado va a generar un contrato y usted no tenga problema en decirle, si es que el contrato es inglés, no tenga problema en decirle, ¿sabe qué? No, me siento mejor en español, yo regreso con el contrato para leerlo en mi casa. Y si es en español, usted puede tranquilamente decidir leerlo ahí o llevárselo a su casa. Y no tenga pena de hacer preguntas. Y el contrato es más allá del caso específico, voy a hacer residencia para usted. Cuénteme, abogado, y pregúntele, ¿cómo va a ser esto? ¿Voy a poder hablar? ¿Voy a poder venir a la oficina sin previa cita? ¿Hay cita? ¿Va a tener un paralegal? Converse, pregunte. Así como cuando nos vamos a comprar llantas para la nieve y andamos comparando, o cuando vamos a cortarnos del cabello y vamos haciendo el research en Pinterest y esas cosas. Denle el tiempo que se merece a una relación que es muy importante, a una relación que realmente debería ser tan importante como el doctor que le atiende, o su pastor, o el padre con el que usted confía, o su mejor amiga. Lea el contrato, asegúrese que le den la copia del contrato y obviamente cuando se paga, no importa en que sea efectivo o en cheque o en tarjeta de crédito, exija su recibo, por favor. Eso tan simple, a veces no lo hacemos. Y terminamos con el punto número 7. Esto, o el trabajo entre un abogado y un cliente, por lo menos de inmigración, que es lo que yo conozco, es realmente un trabajo en equipo. No se descuide. Y le aseguro que el abogado va a estar mucho, mucho más contento también si es que el cliente está involucrado. Los abogados estamos encantados de hablar con nuestros clientes, pero claro, no se puede hablar con los clientes todo el tiempo, entonces hay ciertas reglas. Pero ni el cliente va a querer que el abogado nunca hable con ellos, ni los abogados vamos a querer un cliente que nunca más aparezca en la oficina. Así que piense eso, es un trabajo en equipo y es un contrato que es importante hacerle en equipo. Pablo, le agradezco por verme el día de hoy. No voy a contestar preguntas y respuestas porque solamente es lunes y estamos con muchísimo trabajo. Pero déjeme ver qué me dice. La tentación me mata. Quiero contestarle y quiero saber cuál es su pregunta. Estoy con permiso de cancelación de remoción, ok. Tengo hijas nacidas de aquí, menores de edad. Tuve un accidente, una persona falleció en ese accidente. Oh, qué pena. Déjeme ver, me importa salir confianza. Pedir ya el juicio final, o mejor seguir esperando hoy en corte desde el 2010. Pablo, su pregunta de manera general merece una consulta para que, y gracias por su ayuda, porque cuando tenemos una consulta de algo que no se va a descubrir recién, sino algo que usted está trabajando con otro abogado o ya tiene un caso, no me gusta que la gente pierda su tiempo, ni siquiera si es una consulta gratuita. Las personas que ya están en un proceso, que ya han iniciado, que tal vez como Pablo ya están en un proceso y están tratando de decidir cuál es la mejor estrategia en el caso, si sigo esperando o más bien solicito que se mueva el caso lo más pronto posible, pida la copia de todo su expediente a su abogado. Asegúrese de tenerla, generalmente los abogados lo damos ahora en CD, y asegúrese de traer esa copia a la consulta. Aunque los abogados nos conozcamos, es totalmente confidencial y no es por nada malo, sino porque usted merece una segunda opinión como si fuera un caso médico. ¿Cuál es la mejor estrategia? Las estrategias cambian dependiendo de abogados y también de casos. Así que yo creo que sí vale la pena escuchar por lo menos 2 estrategias en casos realmente complicados. Si usted no se siente al 100% cómodo con la estrategia que su abogado ha determinado, no es nada de malo. Dígale la verdad a su abogado, no me siento muy cómodo, acuda a una segunda opinión y ahí decida cuál es lo mejor. Somos seres humanos, de servicio se puede hacer. Así que Pablo, le agradezco su confianza, le agradezco que esté viendo este video y en cualquier momento, sea una consulta privada o una consulta
gratuita en distintos centros de la ciudad. Encantada de atenderle, pero muy, muy importante, lleve la copia de su expediente. Creo que con esto me despido el día de hoy. Seguramente nos pasamos más de los 7 minutos. Les deseo una excelente semana. Me voy a tomar mi cafecito y a seguir trabajando, pero nos vemos. Voy a tratar de estar con ustedes a finales de la semana para contestar de manera más activa preguntas y dudas que tengan sobre asuntos migratorios. Muy buenos días y recuerden que el viaje haya valido la pena.